¿Qué tal amigos? Yo soy Edelmiro Alonso Soldevilla y hoy internista, y en esta oportunidad te traigo el siguiente capítulo sobre la guía de diabetes. Empezamos. Esta guía que te presento pertenece a la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Está impresa y desarrollada en el 2019 y trae todos los temas relacionados a diabetes con medicina basada en la evidencia. Cuenta con 14 capítulos, de los cuales hoy trataremos el manejo intrahospitalario de la diabetes tipo 2. Empezamos con esta guía. Bueno, es el manejo intrahospitalario de la diabetes en la que vamos a tocar, por ejemplo, cuál debe ser el manejo de un paciente que es diagnosticado con diabetes mellitus durante una hospitalización por otra causa. ¿Cuál es el mejor tratamiento para mantener el control glucémico en un paciente con diabetes estable hospitalizado en la sala de medicina general, por ejemplo, por una enfermedad intercurrente? Asimismo, ¿cuál debe ser el manejo de un paciente con diabetes en una descompensación aguda? También, ¿cuál debe ser el manejo de la diabetes en un paciente que será sometido a cirugía? Es un tema muy importante. ¿Y cuál debe ser el manejo de la diabetes en un paciente agudamente enfermo por una causa diferente a la diabetes? Empezamos con el primer tema. ¿Cuál debe ser el manejo de un paciente que es diagnosticado con diabetes durante una hospitalización, pero esta hospitalización es por otra causa? Debemos realizar una medición de glucosa en todo paciente que ingrese a un hospital. De esta forma vamos a saber con qué basal, numéricamente hablando, ingresa este paciente. Es una recomendación de consenso. También la medición de la hemoglobina glicosilada en todos los pacientes con glucemias de ingreso que sean superiores a 140, que es lo que permite distinguir diabéticos no diagnosticados de aquellos con hiperglicemia por estrés, o sea, por una causa secundaria en esta hospitalización. También es una recomendación de consenso. Asimismo, se aconseja un manejo similar en pacientes con diabetes de novo, aquellos que tengan hiperglicemia por estrés y diabetes previamente diagnosticada. Esta es una recomendación de consenso. Debemos tener en cuenta que debe existir un manejo consensuado, un manejo protocolizado y un manejo proactivo. Utilización de esquemas como el uso basal bolo con esquema de corrección, y para la mayoría de pacientes con hiperglicemia intrahospitalaria. Ese es un manejo proactivo, es una recomendación es una recomendación muy importante. Pacientes con diabetes o hiperglucemia hospitalizado tienen que obligatoriamente realizarse una glucometría antes de cada comida principal. ¿Para qué? Para que se pueda establecer una pauta terapéutica posterior y antes de dormir. En pacientes sin vía oral, sin embargo, por el riesgo que pueda generar hipoglicemias, por ejemplo, la medición de estas glucemias deben realizarse con una frecuencia de medición de entre 4 a 6 horas. Esta es una recomendación de consenso. Se aconseja asimismo que cada centro hospitalario tenga un protocolo, tal como ya lo habíamos comentado previamente. ¿Para qué? Para el manejo de la hiperglicemia y de la hipoglicemia. Esta es una recomendación de consenso. No se recomienda, sin embargo, la utilización de escalas móviles. En nuestros hospitales, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a usar rutinariamente las escalas móviles. Sin embargo, esta guía recomienda no utilizarlas para el tratamiento intrahospitalario y tener precaución, puesto que la evolución del paciente en cuanto al manejo de las glicemias va a ser errática. La justificación que realiza esta guía respecto de los comentarios previos está relacionada básicamente a saber que la hiperglicemia
es un hallazgo común en casi todos los hospitalizados, con decir que 1 de cada 3 o 4 pacientes presenta diabetes o desarrolla hiperglicemia de estrés. La morbilidad es mayor aún, ¿ya?, en aquellos pacientes con hiperglucemia cuyo primer reconocimiento se realiza durante la hospitalización. Esto es fundamental tener en cuenta para entender el cómo abordar el tratamiento en estos pacientes. Hay un estudio de 793 pacientes, de los cuales solo el 29% de pacientes sin historia de diabetes, pero con glucemias superiores a 180 fueron tratados. ¿Qué pasó? Que existió una probabilidad 9.3 veces mayor de morir con respecto a pacientes con diabetes en quienes se conocía que presentaban la misma cifra de glucemia. Es por eso fundamental el poder hacer el screening necesario en cuanto a la valoración de las glucosas. Sabemos que el diabético hospitalizado está por otra patología en realidad, y esta patología lo que está haciendo es establecer una descompensación de sus glicemias, de tal forma que la corrección de esta hiperglucemia raramente es foco primario de atención. O sea, no tomamos en cuenta esta descompensación, y esto para el paciente es un riesgo. Y además de eso, el uso inveterado de la escala móvil de insulina es global. Eso dificulta también el tratamiento, de tal forma que si se hace una comparación para establecer metas de glucosa inferior a 140 miligramos por decilitro, con un uso del esquema basal bolo, se alcanzó un 66% de esta meta, o sea, llegar a 140 miligramos por decilitro, mientras que solo el 38% del grupo con un esquema de escala móvil llegó a valores inferiores a la meta que se había establecido, que era 140 miligramos por decilitro. ¿Qué dosis usual de inicio utilizaron? Entre 0,2 y 0,5 unidades por kilogramo por día. El límite inferior, o sea, el 0,2 unidades por kilogramo por día, en este rango se prefirió en pacientes de edad avanzada, en aquellos que tenían desnutrición y aquellos pacientes que cursan con una insuficiencia renal crónica con un estadio 3. Empleando la dosis menor, tuvieron una frecuencia de hipoglicemia mucho menor, 15.8 comparado con 30%. Además de ello, se han establecido muchos metaanálisis, 19 estudios en total hicieron una correlación relacionada al control más intenso en pacientes hospitalizados no críticos. Se refiere a un control glicémico más intenso. Demostraron lo siguiente: no se asocia con efectos sobre el riesgo de muerte, infarto de miocardio o enfermedad cerebrovascular. Por el contrario, se observó un incremento del riesgo de hipoglicemias, más aún en pacientes quirúrgicos. Además de eso, el control intensivo solo mostró efectos favorables en aquellos pacientes ya con riesgo de infección. Vale decir que si nosotros aplicamos un control más intenso de la glicemia en los pacientes, puede resultar hasta perjudicial. Esta meta a alcanzar se considera apropiada cuando tenemos en ayuno unas glucosas de entre 110 y 140 miligramos por decilitro. Es aceptable entre 140 y 180 miligramos por decilitro, sobre todo teniendo en cuenta la edad avanzada del paciente, aquellos pacientes frágiles, aquellos que tengan una insuficiencia renal crónica o que tengan comorbilidades. Entonces, si yo tengo un paciente que sus glucosas están fluctuando entre 140 y 180, esta podría ser hasta permisiva. Ahora,
¿Qué tipo de insulina sería bueno aplicar a estos pacientes que están hospitalizados? Se realizó un estudio en el que se comparó el esquema basal-bolo utilizando insulinas análogas versus las insulinas humanas. Determinaron relación con el control glicémico, así como el riesgo de hipoglicemia, y estos fueron similares entre los dos grupos. Asimismo, las insulinas análogas pueden ser convenientes en pacientes que no están recibiendo vía oral. Aquellos que están comiendo normalmente, no hay evidencia a favor de los análogos sobre las insulinas tradicionales. La siguiente pregunta está relacionada a ¿cuál es el mejor tratamiento para mantener el control glicémico en un paciente con diabetes estable, hospitalizado en una sala de medicina general por enfermedad intercurrente? Se recomienda un esquema de múltiples inyecciones de insulina, evidentemente con un monitoreo proactivo, el mismo monitoreo que habíamos relatado previamente. ¿Y en qué consiste esto? En realizar glucometrías al menos antes de cada alimento para establecer posteriormente una pauta que pueda servirnos durante toda la hospitalización. No existe evidencia además de la superioridad de algún tipo de insulina. Lo importante es que el esquema se establezca de forma adecuada. También es fundamental para hacer un control glicémico en estos pacientes realizar una evaluación de la hemoglobina A1C, que es la hemoglobina glicosilada, en todos los pacientes con diabetes o que estén cursando con hiperglicemia, aquellos que cuenten con una glucosa mayor a 140 miligramos por decilitro. También en aquellos pacientes que ingresan al hospital y si esta hemoglobina glicosilada no se ha realizado en los últimos 3 meses para hacer una valoración en estos pacientes que están ingresando a hospitalizarse. Y pacientes con tratamiento de hipoglicemiantes orales, ¿qué debiéramos de realizar en estos pacientes? Se recomienda la transición a un esquema de insulina basal bolus, o sea, debemos de retirar los hipoglicemiantes orales en aquellos pacientes que se están hospitalizando. Además de eso, en aquellos pacientes que estén con un descontrol o que tengan contraindicación para hipoglicemiantes orales. Esta es una recomendación de consenso. ¿Cuál es el mejor tratamiento para mantener el control glucémico en un paciente con diabetes estable, hospitalizado en una sala de medicina general por enfermedad intercurrente? Entonces, las recomendaciones de esta guía relacionadas a esta pregunta se traen en esta tabla. En este primer cuadro, las recomendaciones del manejo del paciente con diabetes en una sala médica no crítica me habla sobre el tipo de insulina. Se debe descontinuar todos los antidiabéticos orales al ingreso del hospital. La estrategia basal-bolo se puede realizar con insulina NPH y además con insulina regular, o si las condiciones lo permiten, con insulinas análogas. Seguimos la distribución de la dosis de insulina. ¿Cómo debemos de distribuir estas dosis insulínicas? La mitad de la dosis se debe de administrar como insulina basal y la otra mitad como insulina rápida o ultra rápida incluso. Para glucometrías preprandiales mayores de 140 miligramos por decilitro debe de administrarse insulina de acción corta suplementaria a través de un protocolo preestablecido de escala de corrección, idealmente de 3 columnas, o sea, hacer una evaluación en 3 columnas para realizar las correcciones que acá se están señalando. Y la dosis de insulina, estamos hablando en pacientes que están hospitalizados en una sala médica no crítica, eso es importante.
Ya habíamos comentado también las dosis y acá las vamos a reiterar. 0,3 unidades por kilo por día en pacientes con edad avanzada, en pacientes con enfermedad renal crónica o en pacientes con desnutrición. 0,4 unidades por kilo por día cuando la glicemia al ingreso está entre 140 y 200 miligramos por decilitro. Aumentamos la dosis a 0,5 unidades por kilo por día cuando la glucemia al ingreso está en descontrol entre 200 y 400 miligramos por decilitro. Con esta pauta vamos a tener muchísimo menos riesgo de generar hipoglicemias en nuestros pacientes. Las recomendaciones de manejo del paciente con diabetes entonces en una sala médica no crítica va a estar asociada al horario de aplicaciones. El análogo de insulina basal se administrará una vez al día, siempre a la misma hora. Asimismo, la insulina NPH habitualmente requiere la administración de 2 veces al día, cada una por separado de 12 horas. Las insulinas rápidas o ultra rápidas se inician en 3 dosis iguales divididas para cada comida principal. No deben administrarse si el paciente no está recibiendo vía oral o es incapaz de comer, evidentemente. Las dosis de insulina rápida van a ser para los picos hiperglicémicos postprandiales. Si el paciente no come, no es necesario estar brindando este tipo de insulina. Si el paciente es capaz de comer y se espera que lo realice ese día, se administra la insulina rápida o ultra rápida suplementaria antes de cada comida. Seguimos con el horario de las aplicaciones. Si el paciente no va a comer, se debe administrar insulina rápida o ultra rápida suplementaria cada 6 horas, siguiendo el ajuste a la columna sensible. ¿Qué tan sensible es el paciente a la pauta insulínica? Si la glucometría de ayuno o el valor medio durante el día es superior a 140, se aumenta la insulina basal en 20%. La insulina basal en 20%. Por el contrario, si hay glucometrías de ayuno inferiores a 110, me está indicando que podría ser este paciente una hipoglicemia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se disminuye la dosis de insulina en 20%. Si el control glucémico no es satisfactorio, a pesar de los suplementos, se debe avanzar a la columna de insulina resistente, que se va a relatar. O sea, se va a tener que aumentar la dosis correspondiente. Las glucometrías mínimas, que pueden ser 4 recomendadas, se distribuirán de esta forma: una antes de cada comida principal y otra a las 10 de la noche, o cada 4 a 6 horas si el paciente no está recibiendo una vía oral en forma regular o este paciente está teniendo inconvenientes con la vía oral. ¿Y cuáles serán las metas glucémicas en estos pacientes con diabetes que están hospitalizados con hiperglicemia asociada o estén teniendo un estrés durante la hospitalización? La meta apropiada sería tener a nuestro paciente entre 110 y 140 miligramos por decilitro. No es recomendable menos de 110 porque esto puede generar que el paciente presente un cuadro de hipoglicemia. Ahora, si tenemos un paciente que tiene glicemias entre 140 y 180 miligramos por decilitro, esta pauta, o mejor dicho, esta glicemia es adecuada, volvemos a reiterar también este punto, en pacientes seleccionados, como por ejemplo la edad avanzada, la enfermedad renal crónica, la desnutrición o algunos pacientes que tienen comorbilidades diferentes. Ahora, si nosotros tenemos una meta glicémica que no la estamos cumpliendo y esta está por encima de 180, esta no es adecuada puesto que no estamos haciendo un control
de su hiperglicemia en este paciente y este paciente tiene riesgo de empeorar en realidad. ¿Cuál debe ser el manejo de un paciente con diabetes en una descompensación aguda? Este tema lo veremos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.